Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a La Voz del Residente. Como todos los martes, agradecidos de que nos estén acompañando una vez más en La Voz del Residente en Pediatría. Les agradecemos su acompañamiento y sobre todo el tiempo que nos brinda los doctores que estarán con nosotros esta noche, a quienes estarán presentando un poquito más adelante. Antes que nada, si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos una doctora invitada quien está realizando una exposición o como a mí me gusta verlo, una clase de alrededor de 20 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor de la noche. Hoy nos acompaña el doctor Alberto, a quien estaré presentando un poquito más adelante. Finalizando esto, me gustaría recordarles que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Una de ellas es por Zoom, como podrán notar, así que si usted gusta comentar, felicitar o preguntar, pueden hacer una parte del chat. De otra manera en la que nos van a encontrar en vivo es por Facebook, en la página de Yo Soy Médico 17. Si este es su caso y gusta preguntar, puede hacer una parte de comentarios. O si solamente gusta poner un me encanta o un me gusta, pues también son muy bienvenidos. Igual, si quieren preguntar, con mucho gusto, pues lo que haría yo sería leérselo a la doctora para que pueda contestar sus dudas. O si solamente quieren felicitar, por favor, háganlo porque me encanta que chivien a mis doctores. Les recuerdo que esta plática la van a volver a encontrar en YouTube, en la página de Medical Legal Center, y me gustaría recordarles de que nos van a encontrar en las redes sociales de Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiere aprender. Pero yo no le voy a quitar más tiempo a quien realmente venimos a escuchar esta noche y quien va a ser la maestra de esta clase de la Universidad Latinoamericana R4 de Infectología Pediátrica en el Hospital para el Niño de Toluca, la doctora Lisette Guadarrama Rivera. Buenas noches, doctora Liz, ¿sí se escucha bien el audio? Hola, buenas noches. Sí, te escucho bien, Viridiana. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y por darnos su experiencia, así que le dejo con el mejor público, que son los residentes de pediatría. Si gusta, ya puede comenzar con su clase. Ok, listo. Bueno, antes que nada, buenas noches. Como ya comentó Viridiana, soy la doctora Lisette Guadarrama Rivera. Soy residente R4 de Infectología Pediátrica del Hospital para el Niño de Toluca. Y también agradezco de antemano la invitación. Vamos a hablar un poquito de manejo de infección de vías urinarias en pediatría, con un enfoque un poco infectológico. Escogí este tema porque me pareció un tema muy importante, ya que considero que es un motivo frecuente de consulta en pediatría, y pues también se considera en niños menores de 2 años que llegan por fiebre sin evidencia de foco infeccioso como un diagnóstico. Entonces, pues por eso considero que es muy importante saber un poquito de su abordaje y el tratamiento. Bueno, primero vamos a hablar, a definir algunos puntos importantes. Eh, ¿Qué es una infección de vías urinarias? Este va a ser un proceso inflamatorio localizado a cualquier nivel de las vías urinarias, en el que se va a demostrar la presencia de un número significativo de una sola bacteria en la orina, que puede presentar sintomatología. En nuestros pacientes pediátricos, pues a veces es muy difícil que se presenten manifestaciones clínicas, únicamente se puede presentar como fiebre. Entonces, por eso es muy importante como tener esta sospecha diagnóstica. Ahora, otra definición importante: ¿qué va a ser una infección recurrente? Una infección recurrente va a ser cuando se presentan 2 o más episodios de pielonefritis, o un episodio de pielonefritis más un episodio de cistitis, o 3 o más episodios de cistitis en un año. ¿Y a qué vamos a llamar como una bacteriuria sintomática? Que también considero que es como una definición importante de conocer. La bacteriuria sintomática se va a conocer cuando tenemos un urocultivo positivo con un examen general de orina normal. Ahora, hablando un poquito de generalidades, las infecciones de vías urinarias en los lactantes o en los niños menores de 2 años puede ser el primer síntoma de alguna anomalía congénita del tracto urinario. También dentro de las anomalías congénitas, pues el reflujo vesicoureteral va a ser la más frecuente o la más común. Y también es muy importante poder hacer el diagnóstico, porque las infecciones recurrentes pueden causar cicatrices renales y a largo plazo pues también originar enfermedad renal crónica.
Hablando un poquito de epidemiología, como ya mencioné anteriormente, en los niños menores de 2 años que presentan fiebre, alrededor de un 7% va a presentar alguna infección de vías urinarias. Y en las niñas menores de 12 meses se va a presentar una prevalencia del 8%. Ahora también aquí va a estar invertido un poquito la incidencia que se presenta a la edad. En los niños menores de 3 meses va a afectar principalmente, perdón, a varones no circuncidados. Esta se puede presentar hasta en un 20.1%. Y ya conforme se va invirtiendo la edad, pues ya puede presentarse una mayor afectación en las niñas. Ahora, dentro de los factores de riesgo, pues también es importante saber identificar cuáles son los factores de riesgo para tener infección de vías urinarias. Aquí también se va a dividir en las niñas y en los niños. En las niñas, los factores de riesgo se consideran raza blanca, las niñas mayores de 12 meses, que presente fiebre mayor de 39 grados con más de 48 horas de evolución, que tenga ausencia de otro foco de infección o alguna malformación anatómica. Y en los niños, dentro de los factores de riesgo, pues va a ser fimosis, pacientes no circuncidados, también el concurrir a lugares como albercas, el uso de pañales desechables, hipospadias o reflujo vésico-uretral. Ahora, hablando de los agentes etiológicos, pues también es muy importante saber identificar cuáles son los principales agentes etiológicos. Aquí van a cambiar un poquito. Va a variar si tengo un paciente ambulatorio o un paciente que está en un medio hospitalario. Generalmente, cuando tengo un paciente ambulatorio, los principales agentes etiológicos van a ser las bacterias enterobacterales. El principal agente que se va a presentar va a ser E. coli. Se va a presentar en un 54 a un 67%. También Klebsiella pneumoniae de un 6 a un 7%, Proteus mirabilis en un 5%, también se puede presentar Enterococcus fecalis 5% y Enterobacter cloacae. Y cuando yo hablo de agentes etiológicos implicados, cuando ya tengo un paciente que está hospitalizado, dentro de los principales agentes etiológicos, pues también va a estar E. coli noble, esta se va a presentar en un 20%, E. coli ble, se va a presentar en un 40%, Klebsiella también en un 10%, Candida albicans en un 10%, Pseudomonas aeruginosa en un 10%, Enterococcus fecalis en un 5% y Staphylococcus coagulasa negativo en un 2%, ¿ok? Entonces, es muy importante saber cuáles son los principales agentes etiológicos que se van a presentar. Ahora, en relación al diagnóstico, como ya mencioné previamente, es muy importante hacer un diagnóstico oportuno para poder dar un tratamiento. En el diagnóstico vamos a tomar 3 puntos para poder hacer un diagnóstico. Un examen general de orina, que va a ser el estudio inicial que se va a solicitar. Un urocultivo. El urocultivo, pues, es muy importante que se realice antes de que se inicie manejo antibiótico para, en este caso, poder tener un aislamiento microbiológico. Y pues también en ciertos casos van a estar indicados los estudios de imagen. En relación al diagnóstico, el urocultivo se va a considerar como el estándar de oro. Y para la toma del urocultivo va a haber diferentes métodos de la toma del hemocultivo. Están los métodos invasivos y los métodos no invasivos. Dentro de los métodos invasivos vamos a tener el cateterismo vesical. Va a presentar una sensibilidad del 95% y también está la punción suprapúbica. Y dentro de los métodos no invasivos va a estar por medio de la bolsa recolectora y el chorro medio. Es muy importante también la manera en la que se toma la muestra, porque si no nuestra muestra se puede contaminar. La muestra a temperatura ambiente no puede se debe procesar antes de la primera hora, o sea, no puede estar más de 1 hora, y si está en refrigeración puede estar hasta 4 horas. Entonces, ya dependiendo de las condiciones de nuestro paciente, pues vamos a ver
qué método es el que vamos a elegir. También otro punto importante a considerar, las guías recomiendan que en los niños menores de 2 años la toma de la muestra se realice por medio de cateterismo vesical. ¿Esto por qué? Porque los niños no tienen la capacidad no controlan esfínteres, entonces la muestra se puede llegar a contaminar si tomamos la muestra con bolsa recolectora. Sí se podría llegar a tomar la muestra con bolsa recolectora, sin embargo, pues es muy importante, la bolsa recolectora no puede estar más de 20 o 30 minutos y se tiene que estar haciendo pues una asepsia y una antisepsia adecuada. Ahora, igual como ya había mencionado, en relación al diagnóstico, el examen general de orina nos va a dar la pauta inicial para tener un diagnóstico de una infección de vías urinarias. Aquí va a haber diferentes parámetros que vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, cada parámetro me va a dar cierta sensibilidad. Entre más parámetros tenga, pues va a aumentar mi sensibilidad. Aquí en esta tablita pues podemos observar, dependiendo del parámetro que se presente en el examen general de orina, la sensibilidad que se va a presentar. Cuando tengo la Listeria leucocitaria, se presenta una sensibilidad de 83%, la presencia de nitritos, una sensibilidad de 53%, únicamente los nitritos. Hay que recordar que los nitritos van a ser el producto de degradación de algunas bacterias, pero el hecho de que no estén presentes no nos excluye que haya una infección de vías urinarias, porque no todas las bacterias van a tener este metabolismo. Ahora también, si tengo la Listeria leucocitaria y los nitritos positivos, va a aumentar la sensibilidad a un 93%. Dentro de los parámetros microscópicos, pues también, si tengo la Listeria leucocitaria, los nitritos positivos y igual tengo la presencia de leucocitos, la sensibilidad va a aumentar en un 99.8%. Entonces, con esto, pues podemos estar seguros de que tenemos una infección de vías urinarias. Ahora, en relación al urocultivo, como ya mencioné previamente, el urocultivo va a ser el estándar de oro para la infección de vías urinarias y también nos va a permitir tener un aislamiento microbiológico. Aquí, dependiendo del método de recolección que se utilice, vamos a dar valor a las unidades formadoras de colonias que se presenten. Cuando el método se realiza por medio de punción suprapúbica, si tengo más de una unidad formadora de colonias en bacterias gram negativas, se considera confiable, y en bacterias gram positivas se considera más de 1000 unidades formadoras de colonias. Cuando tengo cuando lo tomo a través de sonda vesical, se considera igual más de 50,000 unidades formadoras de colonias. Por chorro medio y por bolsa recolectora van a ser más de 100,000 unidades formadoras de colonias. Ahora, cuando hablo de una candiduria, si tengo la presencia de más de 10,000 unidades formadoras de colonias, pues ya eso me haría el diagnóstico de una infección de vías urinarias. Ahora, en relación a los estudios de imagen, también es como muy importante. ¿Cuándo voy a hacer estudios de imagen? ¿A quién le voy a hacer estudios de imagen? Entonces, el ultrasonido renal, la principal utilidad va a ser para detectar anormalidades anatómicas renales. Dentro de las principales va a ser hidronefrosis, hidrouréteres, anomalías de la pared de la vejiga. Se recomienda realizar los primeros 2 días de tratamiento para poder detectar algunas complicaciones, como por ejemplo algún absceso renal o que nuestro paciente no tenga buena evolución. Ahora igual, ¿cuándo voy a realizar o a solicitar una uretrocistografía excretora? Este estudio se considera como el estándar de oro en pacientes que tengan reflujo vesicoureteral y se va a recomendar en pacientes que cursen con infección de vías urinarias recurrente, que se presenten anomalías en el ultrasonido y que tengan factores de riesgo para alguna malformación. Y bueno, ya hablando del tratamiento, ¿cómo voy a elegir mi tratamiento? ¿Cuál va a ser la mejor opción de tratamiento? Aquí tenemos que ver, ver los patrones de resistencia local, considerar igual los agentes etiológicos más frecuentes, y ya una vez que tenga el aislamiento,
realizar ajuste de antibióticos. Esto quiere decir dar tratamiento dirigido en relación al aislamiento microbiológico que se presente. ¿Cuáles van a ser las metas del tratamiento? Las metas del tratamiento pues van a ser tres principalmente, que va a ser eliminar la infección de vías urinarias o controlar la infección urinaria, disminuir la probabilidad de daño renal y prevenir complicaciones. Ahora, igual, puedo dar tratamiento ambulatorio. Aquí pues hay que evaluar, tiene que ser tratamiento individualizado y igual tengo que ver cuáles son las condiciones de mi paciente. Dentro del tratamiento ambulatorio, los que se consideran como buena opción o buen manejo, se puede dar manejo con amoxicilina, con ácido clavulánico. Aquí la dosis va de 20 a 40 miligramos kilo día cada 8 horas. También se puede dar manejo con trimetoprim con sulfamethoxazol a una dosis de 6 a 12 miligramos kilo día cada 12 horas. También se puede dar manejo con cefalosporinas. Dentro de las cefalosporinas, pues va a estar cefixima, perdón, cefixima a una dosis de 8 miligramos kilo día cada 24 horas. Cefpodoxima a una dosis de 10 miligramos kilo día cada 12 horas. Cefuroxima 20 a 30 miligramos kilo día cada 12 horas. Cefalexina de 50 a 100 miligramos kilo día cada 6 horas. Y también los que se consideran buena opción de tratamiento antibiótico ambulatorio, está la nitrofurantoína, que se puede dar manejo de 7 miligramos kilo día cada 6 horas, y la fosfomicina. La fosfomicina va a estar recomendada en niños mayores de 2 años y se puede dar 2 gramos en dosis únicamente. Pero también algo importante de mencionar es que la nitrofurantoína y la fosfomicina tienen buena distribución urinaria, o sea, nos serviría como un buen tratamiento para una cistitis o una uretritis. Sin embargo, no tienen una buena distribución a nivel renal, entonces no estaría indicado en el tratamiento, por ejemplo, de una pielonefritis. Y hablando aquí igual del tratamiento ambulatorio, algo como que importante de mencionar es que en relación al trimetoprim con sulfamethoxazol se han presentado resistencias a bacterias. Se observa que ya se ha presentado para E. coli un 27.6% y para Proteus un 100%, porque antes esto era como el tratamiento de primera elección para infección de vías urinarias. Entonces ahorita pues ya se ha disminuido un poco su uso. Y ahora igual cefalexina, igual la cefalexina se han reportado resistencias de más del 50% para E. coli. Esto pues igual también, por lo que ya había mencionado, ahora ya se utiliza como manejo de primera elección. ¿Y cuándo voy a dar tratamiento parenteral? Dentro del tratamiento parenteral, pues las cefalosporinas y los aminoglucósidos se consideran terapias adecuadas de primera línea. Igual algo importante de mencionar es que para el manejo de aminoglucósidos se recomiendan esquemas cortos de tratamiento de antibiótico de 3 a 5 días únicamente. Esto para poder limitar los efectos adversos que se presentan secundarios a los aminoglucósidos. Dentro de estos pues tengo nefrotoxicidad, ototoxicidad, y también es muy importante considerar la exposición reciente a antibióticos o aislamientos de agentes resistentes. Ahora igual, ¿cuál sería una buena opción de tratamiento parenteral? De tratamiento parenteral se puede dar, es una buena opción manejo con cefalosporinas, ceftriaxona 75 miligramos kilo día cada 12 horas, cefotaxima 150 miligramos kilo día cada 6 a 8 horas, ceftazidima de 100 a 150 miligramos kilo día cada 8 horas, amicacina 15 miligramos kilo día cada 24 horas, piperacilina tazobactam de 200 a 300 miligramos kilo día cada 6 horas, y pues también se puede dar manejo con meropenem a una dosis de 60 miligramos kilo día cada 8 horas. Aquí pues como ya mencioné muy puntualmente, va a depender del aislamiento microbiológico que yo tenga. Si tengo alguna cepable que ya mencioné, que cuando tengo una infección de vías urinarias en un paciente que está hospitalizado, se pueden presentar bacterias o cepas BLE. ¿Qué quiere decir esto? Estas son bacterias que van a presentar resistencia a las cefalosporinas de tercera generación y a los monobactámicos. Entonces, pues voy a tener que
iniciar manejo con carbapenémico. Y ahora también hay que considerar agregar manejo con vancomicina en un paciente que persiste con fiebre más de 72 horas, a pesar de que ya tengo manejo con antibiótico de amplio espectro o igual tratamiento antifúngico. Dentro igual pues de los agentes etiológicos, como ya he mencionado, se pueden presentar los estafilococos coagulasa negativos. Dentro de este grupo pues va a estar Staph epidermidis, Saprophyticus y Hemolyticus. Y también pues, esto lo podemos sospechar en pacientes oncológicos. También algo importante de mencionar, se puede presentar infección de vías urinarias por Staph saprophyticus en pacientes que ya iniciaron vida sexual. Entonces, pues por eso en pacientes adolescentes, pues es muy importante interrogar esta parte también. Y ahora, ¿cuándo voy a sospechar alguna etiología fúngica? Cuando ya tengo que mi paciente, a pesar de que ya tenga manejo adecuado, persista con fiebre, que tenga igual el antecedente de uso previo de antibióticos de amplio espectro, pues aquí también sospecharía en que podría estar implicada alguna etiología fúngica. Aquí sí tenemos Candida albicans. Esta pues va a ser sensible a fluconazol, es un buen manejo, iniciar manejo con fluconazol. Y pues en Candida no albicans, que dentro de este grupo pues va a estar Candida glabrata, Candida krusei o tropicalis, estas van a ser resistentes a fluconazol, entonces pues no va a tener ningún efecto sobre este tipo de cándidas. Por eso pues es muy importante tener el aislamiento microbiológico para poder dar un tratamiento dirigido. ¿Y cuánto tiempo es el adecuado? ¿Cuánto debe ser la duración del tratamiento? Aquí pues lo importante es limitar la exposición a los antibióticos a lo mínimo necesario. Esto con la finalidad de poder disminuir la resistencia bacteriana. Aquí pues igual las recomendaciones, todo va a depender de la evolución de mi paciente, del tipo de infección que presenta, si presenta una infección complicada, una cistitis o una pielonefritis. Se recomienda en niños que tienen de una pielonefritis dar manejo de 7 hasta 14 días, se puede dar con una media de 10 días. Y en pacientes que tengan una infección de vías urinarias no complicada o una cistitis, se recomienda igual dar manejo de 5 a 7 días, aunque la media pues son 7 días. Y bueno, ya por último, la respuesta terapéutica. ¿Cuándo yo voy a considerar que mi paciente tiene una adecuada respuesta terapéutica? Que se presente afebril por más de 48 horas, que tenga un aclaramiento microbiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo en mi examen general de orina inicial tenga una mejoría en un control de examen general de orina, pues considero que tiene una respuesta terapéutica adecuada. Y pues también, si se va a solicitar un ultrasonido, si no se presenta una buena respuesta, y se debe igual repetir un urocultivo en las 72 horas si mi paciente persiste febril o también si se presenta una sensibilidad resistente o intermedia. Bueno, por mi parte, en relación a mi presentación, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Liz, por su tiempo y su conocimiento. Como comentaba la doctora Liz, si tienen alguna duda, pueden escribir en la parte del chat o en caso de que solamente quieran felicitar, también escríbanlo. Si lo están viendo por Facebook, pueden hacer en la parte de comentarios. Para darles un poquito de tiempo en caso de que quieran hacer eso, le voy a pasar a ceder la voz al doctor mentor que nos está acompañando esta noche, no sin antes presentarlo, infectólogo pediatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, médico adscrito al Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital para el Niño de Toluca, el doctor Alberto Carrillo González. Buenas noches, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación. Antes que nada, pues una felicitación a la doctora Liz. Pues a mí me ha tocado ver parte de su crecimiento como residente de infectología. Pues es un orgullo que participe en este tipo de sesiones que forman parte del desarrollo académico de muchos residentes. Y pues bueno, es un tema muy interesante, la infección de vías urinarias, como ya lo comentó la doctora Liz. La verdad es que fue muy puntual en cuanto a sus
intervenciones y en los puntos que trató. De mi parte, pues solo quisiera, no más que agregar, pues hacer hincapié en algunos puntos importantes que creo que son de utilidad para los médicos, tanto generales, médicos residentes, médicos especialistas y subespecialistas. Pues sí, la infección de vías urinarias después de la infección respiratoria y gastroenteritis en niños es, yo creo que la tercera causa infecciosa, por lo cual acuden pacientes a consulta, tanto ambulatoria como de urgencias. Y es importante que conozcamos el abordaje y el tratamiento al menos inicial, ¿no? Entonces, siempre, como ya lo comentó la doctora, sospechar infección de vías urinarias en un lactante febril sin foco. ¿Okay? Es muy frecuente que lleguen lactantes febriles. Un lactante no nos va a decir que tiene disuria, que tiene poliacuria, que tiene pufo y tenesmo vesical. Solo puede tener fiebre, en ocasiones vómito, estar irritable. Y entonces, si no, al interrogatorio y a la exploración minuciosa, nosotros como médicos no encontramos ningún foco infeccioso evidente, es importante que dentro de nuestro abordaje o nuestras sospechas diagnósticas incluyamos a la infección de vías urinarias. Y especialmente en los menores de 3 meses, de hecho, la infección de vías urinarias en ellos se considera una infección bacteriana invasiva. En la mayor parte de los niños y niñas ya más grandes, pues el mecanismo de infección es ascendente, ¿no? A partir de la contaminación de la vía urinaria, pero en los menores de 3 meses el mecanismo es hematógeno. Entonces, encontrar un neonato, un lactante menor de 3 meses con una infección de vías urinarias, muy probablemente esa bacteria llegó ahí vía hematógena y pues debe ser hospitalizado y tratado con antibiótico parenteral. Entonces, son cosas como importantes a comentar. Y bueno, respecto al abordaje, siempre es importante realizar urocultivo. Muchas veces una práctica que vemos común, a veces podría decir errónea, es de solo realizar el examen general de orina. Y con esto no digo, ya sé que clínicamente y con el examen de orina, como ya lo mostró la doctora Liz, podemos tener parámetros que nos den una muy buena sensibilidad y prácticamente establecer el diagnóstico de infección urinaria. Entonces, definitivamente, pues vamos a iniciar el tratamiento con solo esos datos. Sin embargo, siempre es importante tomar urocultivo porque muchas veces no lo tomamos y entonces el paciente lleva mala evolución y a lo mejor una cepa, una bacteria resistente, a los 2-3 días vemos que la evolución es buena y hasta ese momento tomamos el urocultivo y entonces esto retrasa el aislamiento microbiológico y por ello el tratamiento y el pronóstico del paciente. Entonces siempre, además del examen de orina, pedir urocultivo y pues de interpretación ya lo comentaba la doctora Elisa. Y finalmente, respecto a las resistencias antimicrobianas, es muy importante comentar, yo creo que ya muchos lo sabemos, que pues la multidrogoresistencia es un problema de salud pública en la actualidad. Entonces, pues hace años todavía, por ejemplo, en un adulto, tratar una pielonefritis con cefalosporinas de tercera generación de manera empírica era adecuado. Cada vez es menos frecuente que podamos hacer eso debido al desarrollo de betalactamasas de espectro extendido por parte sobre todo de las enterobacterias de E. coli. Entonces, directamente los médicos de adultos, los infectólogos, se van a carbapenémicos. En niños todavía, afortunadamente, podemos tratar empírico, como lo mostrábamos en la tabla, con una cefalosporina de tercera generación y reservar los carbapenémicos ya para un aislamiento resistente. Sin embargo, aquí en el Hospital del Niño, donde se encuentra la doctora Elisa haciendo la residencia y su servidor, como ha escrito, cada vez es más frecuente ver niños lactantes, preescolares, previamente sanos, sin ninguna comorbilidad importante, que llegan con su primer episodio de pielonefritis y cuando vemos el urocultivo, la causa fue una E. coli resistente a cefalosporinas. Eso es alarmante porque nos preguntamos de dónde sacó este niño esa E. coli ble, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la explicación? La exposición crónica a cefalosporinas que tienen estos pacientes. Estos pacientes que cuando tienen un episodio de catarro, una gripa, una rinofaringitis, una faringitis y acuden al médico, es común la práctica, sabemos que la causa casi siempre es viral, 90% de los casos, pero ¿qué pasa? Que le recetan cefalexina para su catarro, llega luego con una faringitis, le recetan ceftriaxona inyectada, luego a la siguiente vez pues es una gastroenteritis viral, pero acude al consultorio y se receta, no sé, cefuroxima,
Y así cada episodio infeccioso vamos exponiendo a este niño a cefalosporinas de segunda y tercera generación que hacen presión antibiótica a sus bacterias de su biota intestinal. Y entonces cuando tienen su primer episodio de infección urinaria, ya en la etapa preescolar, escolar, resulta que estas E. coli son resistentes a todas las cefalosporinas y tenemos que usar carbapenémicos. Entonces aquí con esto pues quiero hacer hincapié en la concientización, en el uso racional de antibióticos, que impacta no solo para ese momento, sino para la vida futura de los niños y después van a ser adultos, ¿no? Pues creo que eso es lo que me quería yo como nada más puntualizar, porque pues ya la doctora Lisa había comentado los puntos más importantes y pues una vez más gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Al contrario, doctor, muchas gracias por dedicar un poquito de su tiempo. Sabemos que los dos están ocupados en este momento. Solamente me gustaría brindarles dos preguntas que estoy viendo por Facebook. Le puede contestar cualquiera de las dos, ¿sale? Ok. De Víctor Manuel Campos Maldonado comenta, excelente, en IVU crónicas, ¿cuál sería el protocolo de manejo? Okay. En IBUs crónicas, ¿cuál sería el protocolo de manejo? Así es. Una infección de vías urinarias que no responde al tratamiento, lo principal sería descartar una malformación estructural o una alteración en el vaciamiento de la orina. ¿Okay? Entonces, difícilmente, obviamente tenemos que asegurar primero que se estaba llevando a cabo el protocolo inicial, que es con un examen general de orina y urocultivo. La mayor parte de las IBU, de hecho IBU crónica como tal el término no existe, más bien hablamos de recurrencia bacteriana, persistencia bacteriana, reinfección o IBUs de repetición. Entonces, cuando nos encontramos en este contexto, muchas veces el principal problema con el que nos enfrentamos es que no se había tomado los estudios básicos, que es un examen de orina y urocultivo, y se trataba empíricamente por sintomatología. Entonces, eso sería lo inicial. Ahora, sí se ha tomado y sí había tenido urocultivos y se cura, pero luego regresa. Ahí ya lo primero que tenemos que hacer es descartar malformaciones estructurales o, como decía, de vaciamiento. Pues lo inicial, un ultrasonido renal, estructural nada más, descartar malformaciones y sale normal, pero el paciente a pesar del tratamiento sigue presentando IBUs o recurrencia en las mismas, pues tocaría ya valorar o realizar un cistograma para descartar datos de reflujo vesicureteral. Entonces, ese es el protocolo, el examen de orina, urocultivo. Incluso ultrasonido, algunas guías, las europeas, ya recomiendan desde el primer evento de pielonefritis hacer el ultrasonido al menos, que no es invasivo, no es costoso, es accesible. Y ya en casos de recurrencia, extender el abordaje hacia estudios que descarten reflujo. Muy bien, doctor. Voy con otra pregunta de Creanri. Dice, en una IBU crónica el urocultivo es negativo, pero el EGO salen bacterias moderadas. ¿Se da tratamiento? ¿Cuál recomendaría? Bueno, como ya mencionó el doctor, no existe como tal el término de infección de vías urinarias crónicas. Sin embargo, como les puse en la tablita de los parámetros que debo de tomar en cuenta en un examen general de orina, es muy importante ver qué parámetros tengo y son los que me dan mayor sensibilidad. Si únicamente tengo presencia de bacterias únicamente o leucocitos, pues disminuye mucho la sensibilidad. Entonces, pues es muy importante, por ejemplo, tengo que ver si tengo nitritos, si tengo bacterias, cómo está la Escherichia leucocitaria, para darle valor a ese examen general de orina. Ahora igual pues tengo que ver si mi paciente presenta síntomas clínicos, que presente fiebre, y pues si tengo un urocultivo negativo, pues no le daría tratamiento. O sea, si tengo un paciente que en el examen general de orina únicamente tiene bacterias moderadas, tiene un urocultivo negativo y no tiene síntomas clínicos, no le daría manejo. Muy bien, doctora. Vamos con otra pregunta. Es de parte de un anónimo. En IBU recurrentes, ¿cuándo es adecuado el tratamiento profilácticos prolongados? Ok, bueno, el tratamiento profiláctico es muy polémico.
IBUs recurrentes, lo primero que hay que hacer es abordar bien al paciente y ver si tiene alguno de estos problemas que ya indicamos. El tratamiento profiláctico digo que es polémico, es de los temas tal vez más polémicos en infectología, porque hay discrepancia entre las especialidades incluso. Cuando el niño tiene una malformación estructural o un problema de reflujo vesiculolateral, por ejemplo, por parte de urología, hay una escuela más o una tendencia de sí dejar tratamiento profiláctico, y por parte de infectología lo reservamos para casos muy puntuales. La evidencia científica actual en IBUs en niños, IBUs recurrentes debido a malformaciones, sugieren que el tratamiento profiláctico solo está podría estar indicado en reflujo vesiculolateral grado 4, ¿ok? Y aún así en estos estudios de cohorte y a largo plazo se ha visto que la profilaxis antibiótica en estos pacientes con un grado de reflujo avanzado disminuye el número de episodios de IBUs en un año, pero al final no disminuye el riesgo de cicatrices renales y daño renal crónico. ¿Ok? Esto es interesante, o sea, vean cómo no, al final el daño crónico no se va a resolver mientras no se resuelva el problema urológico de base. Lo único, sí puede disminuir los episodios de IBUs en estos pacientes. En niños con el reflujo vesiculolateral de menor grado, no ha demostrado beneficio dejar esta profilaxis. Y por otro lado, sí ha demostrado un mayor riesgo de resistencia bacteriana. Entonces, en pacientes de este tipo es casi inevitable que van a llegar, aunque tratemos el episodio actual, van a llegar más adelante con otro nuevo episodio hasta que no se resuelva su problema de base. Y entonces, bajo estas circunstancias, el estarlo presionando con profilaxis todo el tiempo, cada vez que llegue con otra nueva infección, pues va a ser cada vez más resistente. Entonces les digo, es polémico. En resumen, podría decir que tal vez en pacientes con reflujo de grado avanzado y aún así con sus bemoles que comentaba, ¿no? Muy bien, doctor. Lo siguiente que voy a leer está un poquito más largo. Si ustedes también lo quieren repasar, lo puede ver en la parte de Question and Answer, en la parte de mero abajo por la doctora Norma Calorina, igual se lo voy a leer. Dice, muchas gracias por brindarnos sus conocimientos, doctora Guadarrama y doctor Carrillo. Pregunta, en mi paciente hay una mejoría clínica, pero aún hay picos de febrícula esporádica, puricultivo positivo a E. coli persistente. ¿Qué conducta a seguir tendría? ¿Es basándome en el antiniograma inicial o se repetiría en un segundo urocultivo con antiniograma? Gracias. Ok, bueno, respondiendo a la pregunta, aquí pues lo ideal, como ya he mencionado en la plática, si tengo un aislamiento y mi paciente no tiene buena evolución, sigue con fiebre, lo que tengo que hacer después de 72 horas que ya inicié un manejo antibiótico, lo que tengo que hacer es volver a tomar otra vez un examen general de orina y un urocultivo. Y ahora me tengo que basar siempre en el antibiograma para ver cuáles son los patrones de sensibilidad que muestra esa bacteria, porque puedo tener, como ya mencioné, puedo tener una E. coli sensible. Estas pueden tener buena respuesta con cefalosporinas, pero en cambio aquí cambia el manejo si estoy hablando de una E. coli ble, ¿ok? Que como ya mencioné, ¿qué es una E. coli ble? Estas van a ser bacterias que son beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Qué quiere decir esto? Que son bacterias que van a ser resistentes a cefalosporinas de tercera generación y a monobactámicos. Entonces, por eso puede ser que nuestro paciente no presente una evolución clínica adecuada, porque no estamos dando el tratamiento antibiótico adecuado. Muy bien, doctora, muchas gracias. Otra pregunta de Alejandro Santana. ¿Se justifica realizar una urotac en un preescolar con IBU recurrente? Ok, la urotac sí puede ser parte del abordaje diagnóstico. Muchas veces el cistograma, que como lo comentábamos en la plática, lo comentaba la doctora Liz, es el ideal para descartar reflujo vesiculolateral. Es
Es difícil de encontrar un lugar en donde se haga para población pediátrica. Recordemos que pues hay que colocar sonda urinaria. Muchos laboratorios particulares no pueden, no tienen este método, no son expertos en colocar sondas pediátricas. Entonces tiene ciertas, al final es algo invasivo, ¿no? Entonces un Neurotac puede ser también un estudio a realizar en estos pacientes, ¿ok? Considerar junto con el uretrocistograma. Muy bien, doctores, una última pregunta para que ya la doctora Liz nos regale su conclusión del tema. Cuando nos llega paciente tratado sin respuesta al antibiótico que toma, ¿es bueno pedir urocultivo con resina fijadora de antibiótico? Ok, no, digo, no es necesario, más bien no mejora tampoco la sensibilidad diagnóstica. Lo ideal en estos casos es hacer un examen de orina, un urocultivo con la técnica adecuada, que en lactantes es sonda entrada por salida, o en su defecto bolsa recolectora, pero estarla cambiando cada 20 minutos. Y lo importante aquí es que nuestro laboratorio de bacteriología esté certificado para realizar un buen antibiograma. Entonces, era una técnica, pues, hasta cierto punto antigua, que en su momento podía ser utilizada, pero realmente con un urocultivo, con un sistema de antibiograma, que generalmente ahorita tenemos sistemas semiautomatizados o automatizados, por ejemplo el Vitek, podemos obtener la bacteria y concentraciones mínimas inhibitorias para saber con certeza a qué antibióticos es sensible y con eso tomar las decisiones. Muchas gracias, doctor Alberto. Doctora Liz, ¿sería tan amable de regalarnos su conclusión sobre el tema y consejo para sus compañeros? Bueno, ya como conclusión, pues siempre que tengan un lactante menor de 2 años que presente fiebre a su consulta y que no tenga evidencia de un foco infeccioso, pues hay que sospechar como principal diagnóstico una infección de vías urinarias. Entonces, también, pues, como ya mencionamos, es importante hacer un abordaje adecuado, tomar un examen general de orina, un urocultivo, para poder iniciar un tratamiento antibiótico empírico, pensando en los principales microorganismos que se presenten. Y pues ya una vez que tenga el aislamiento en el urocultivo, pues ya da tratamiento dirigido. También, pues, un episodio de infección de vías urinarias podría ser como la primera manifestación de alguna malformación anatómica en los niños menores de 2 años. Por eso, pues, se considera muy importante también realizar el abordaje para descartar alguna de estas malformaciones anatómicas y a largo plazo evitar complicaciones. Pues dentro de estas complicaciones que se pueden presentar sería cicatrices renales o a largo plazo igual una enfermedad renal crónica. Entonces, pues por mi parte sería todo. No sé si tengan algo más que agregar, alguna otra pregunta o comentario. Doctor Alberto, ¿algo que le gustaría agregar para finalizar? No, pues nada más agradecer una vez más la invitación y lo que ya comentábamos, evitar el abuso de antibióticos. Pensamos, o sea, desde otros cuadros no infecciosos, perdón, no infecciosos o infecciosos, pero virales, estamos ya presionando con antibióticos a veces innecesarios que se ven reflejados en este tipo de infecciones que sí requieren antibiótico por cepas multidrogos resistentes. Entonces, es parte de la concientización que queremos hacer hincapié y pues ya sería lo único que agregaría yo y muchas gracias. Al contrario, doctores, muchas gracias por brindarnos de su tiempo. Me gustaría pasar a leer rápidamente las felicitaciones. Edith, Teresa, Amanda, muchas felicidades, excelente tema. La doctora Adela, felicidades, doctora, excelente ponencia. Pacheco, excelente ponencia. Josefina, muchas felicidades. Benjamín, felicidades, excelente exposición. Adriana, muchas gracias por la ponencia, felicidades. Patricia, Elizabeth, muchas gracias y muchas felicidades, excelente tema. Carlos, muy interesante, felicidades, excelente explicación. Doctores, pues nada, muchísimas gracias por tomarse un poquito de su tiempo. Como ustedes notarán, los doctores se encuentran en guardia en este momento y esto lo hacen de manera altruista, el tiempo que dedican para enseñar sobre sus conocimientos y su experiencia a la comunidad médica. Así que si quieren volver a revivir la plática o más bien la clase que ellos acaban de dar, pueden verlos en YouTube en Medical Legal Center. Podrán revivir la plática las veces que quieran para estudiarla o verla como ustedes gusten. Ahora me gustaría dirigirme a ustedes
usted, jefe o jefa de residentes, si requiere alguna de nuestras pláticas, ya sea para adiestramiento o para capacitación en temas médicos legales, mándenos un correo electrónico o atención.mlc@gmail.com. Atención, hay que escribirlo sin acento, .mlc@gmail.com, y está recibiendo nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Nos despedimos con los comentarios de Miguel, que manda saludos desde Mochi, Sinaloa. Ismael dice muchas felicidades a los doctores, y Gabriel Jiménez comenta muchas felicidades. Muchas gracias por su tiempo, doctores, que pasen muy bonita noche y un honor estar con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.